nos hemos tenido que reinventar y nos parece muy interesante poder discutir estos casos clínicos. Es una mujer de 34 años, casada con un esposo de 36 años. Ella ha estado 6 veces en embarazo, interesante por lo que el doctor Sergio ahora nos mencionaba. No ha tenido ningún hijo vivo, ha tenido 2 ectópicos y ha tenido 4 abortos. El señor 36 años, 6 pérdidas en conjunto, y nos interesa mucho en este momento analizar las pérdidas que han tenido. La primera de ellas fue en el año 2014, a las 5 semanas. No hubo necesidad de curetaje, nunca le hicieron curetaje a ella a pesar de todas sus pérdidas, nunca hubo embriocardia en este primer embarazo. En el segundo era de 5 semanas, fue un ectópico derecho, no le encontraron embriocardia, se hizo un manejo médico con metotrexate. El tercero fue en septiembre de ese mismo año, con 4.2 semanas, puse un embarazo bioquímico. Y ahora hay una de las preguntas de los colegas que estaba mencionando que si un embarazo bioquímico se considera como pérdida recurrente del embarazo. Lo discutiremos más adelante con el doctor Tamayo. La número 4 es un aborto espontáneo, no curetaje, de 5 semanas. La número 5 fue en el 16, 7 semanas, fue un embarazo ectópico derecho, no hubo embriocardia y le hicieron un tratamiento o salpingectomía por laparoscopia tratando al máximo de conservar su otra trompa. Y la última fue en septiembre del año 2018, también de 7 semanas, le encontraron una embriocardia, luego hubo una muerte embrionaria temprana, le hicieron una aspiración mecánica endouterina, estudiaron un estudio cromosómico, como lo mencionaba el doctor Tamayo, era muy importante para nosotros saber si esa persona tenía o no algún tipo de trastorno cromosómico, y ahora les mostramos el resultado. Les preguntamos a ellos esta semana si nos autorizaban presentar su caso, nos dieron su visto bueno sin mencionar los nombres. Este fue el resultado del estudio de la muerte embrionaria hecho por AMEO, en donde encontraron una trisomía 5, y la doctora Serrano, de un grupo de este país que hace bastante diagnóstico de tipo genético, encontraron que es una de las causas frecuentes de aborto y su riesgo de recurrencia es bajo y puede ser relacionado a la edad materna. Ella es una profesional, empleada bancaria, reside en Medellín. La primera menstruación fue a los 11 años, tuvo inicio de su vida sexual activa desde los 16 años, planificó con drosperidona hasta el año 2013 y desde entonces tiene muchas ganas de embarazarse. Le hicieron una apendicectomía a los 23 años y una hidrolipoclasia a los 27 años. Le hicieron estudio de cariotipo a ella, encontraron en ella una variación en longitud del brazo corto del cromosoma 21 y el cariotipo de su señor esposo salió bastante bien. Los exámenes de infecciosas han salido todos negativos, HIV, VRL, hepatitis C, clamidia, tanto G como M, toxoplasma G y M negativos, citomegalovirus lo mismo, anticuerpos heterófilos contra mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr negativo y herpes 2 negativo. La varicela aparece inmunoglobulina G como defensa, inmunoglobulina M negativa, rubeola, inmunoglobulina G positiva y inmunoglobulina M negativa. Le hicieron un factor 5 de Leiden normal, una protrombina normal, una proteína C de coagulación normal. Le hicieron un estudio a nivel de asesoría genética que tuvo, en donde encontraron una mutación positiva para el gen C677T. Le hicimos el estudio con beta-2 glicoproteínas que salieron normales, anticoagulante lúpico normal, los anticuerpos antifosfolípidos han sido negativos, tanto la G como la M, y encontramos una reserva ovárica con una antimülleriana de 1.7, la prolactina de 17.76, una función tiroidea en 1.53, y se le hizo un análisis de receptividad endometrial pensando que de pronto fuera su causa. Inicialmente fue proliferativo no concluyente y una segunda muestra que es receptivo y se debe transferir 108 horas después. Aquí están todos los estudios. Aquí ven el estudio del gen mutante. Se alcanza a ver el brazo largo del cromosoma 21, un poco alargado, y es importante tenerlo en cuenta. Aquí están los estudios de cardiolipinas. Este fue el estudio inicial donde fue proliferativo. Miren la fecha, 26 de diciembre del año pasado, antes del COVID o apenas empezando el COVID en Wuhan, y con informe del 9 de enero
donde dicen que no era representativo, y se le hace un segundo en donde se hizo el 7 de febrero, antes de que llegara toda esta pandemia a Colombia, y con informe del 18 de febrero confirman que es receptivo a 108 horas después de iniciar la progesterona. Entonces, su esposo tiene 36 años, es comerciante, tienen 6 pérdidas en conjunto, no tienen más hijos. Utilizó isotretoína en la juventud, no cirugía urológica, tiene un antecedente familiar de un mielingomelingocele e hidrocefalia en una prima, tiene labio leporino en otra prima, y le hicimos 2 espermogramas. El primero fue a nivel de abril del año 18, contenía un volumen de 3 centímetros cúbicos, una concentración de 73 millones de espermatozoides, la movilidad A del 2%, la movilidad B del 37%, formas normales del 2%, con un índice de teratosospermia de 1.35, y ya su segundo espermograma con un volumen de 2 centímetros, una concentración de 63 millones, la movilidad A seguía en el 3%, la movilidad B del 42%, las formas espermáticas estrictas del 1%, y le hicimos una fragmentación del DNA considerada normal en el 10%. Con un diagnóstico de una pérdida recurrente de la gestación, un factor anatómico por una salpingectomía, le habían sacado una de las trompas, la otra trompita había quedado bien por la paroscopia, por un factor masculino con una teratosospermia severa y una alteración genética por un problema probable en un cromosoma 21 y en un gen mutante, se sugirió entonces una inyección intracitoplasmática de espermatozoides inmóviles, una biopsia de blastómera en un día 5 o 6 de su desarrollo genético para un estudio genético preimplantatorio, y una transferencia diferida a las 108 horas por su estudio de receptividad endometrial. Hasta ahí pues teníamos un estudio de una paciente una pareja bastante compleja. En ese momento entró a Colombia toda la situación del COVID, entonces lo que nos recomendaban en ese momento la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Asistida, en cabeza del doctor Germán David Ospina y todo su grupo, hicimos una revisión sistemática, una revisión muy juiciosa, y llegamos a unas recomendaciones en un consenso que se publicaron ahora a finales de abril, principios de mayo de este año, en donde el confinamiento social, el contacto con posibles personas de riesgo, el mirar enfermedades interrecurrentes, pues sugerían, y hacíamos con un consentimiento informado, y lo sugerente era esperar a ver qué pasaba con la pandemia, cómo se podía presentar, y lo más seguro era esperar por un tiempo prudencial a ver cómo se presentaban. Los pacientes todos los días llamaban, ¿qué hubo? Entonces, ¿cuándo va a ser? Yo ya tengo 35, voy a cumplir 36, acuérdese de mi caso. Entonces esperamos todo marzo, todo abril, y cuando le llegó la menstruación en mayo 20 para ver la evolución de la pandemia, pues en Medellín íbamos muy bien, no había en ese momento pues muchos problemas en unidad de cuidados intensivos, y entonces le dijimos a ella, con consenso de todas las asociaciones americana, europea, latinoamericana, y llegamos a la conclusión de poderle ayudar para su proceso de reproducción asistida. La ACRM, en su revisión del 31 de marzo de este año, pues menciona que lo ideal es esperar, eso hicimos. La Asociación Europea también dice el 23 de abril que depende mucho del grupo, del centro de reproducción, de las condiciones de la paciente, pero también era prudente esperar, eso hicimos, y empezamos entonces la inducción de ovulación. La señora menstruó el 18 de mayo del año 2020, le hicimos una valoración con 12 folículos preantrales, no había ningún folículo residual, el endometrio estaba lineal, le hicimos un consentimiento informado, le dijimos la valoración de infecciosas negativas nuevamente para la infección, y le dimos una prueba de COVID-19 por PCR en hisopado nasofaringio para estar todos tranquilos. Esto está acorde con lo que aparece en la literatura mundial. Muchos centros en Europa, muchos centros en Estados Unidos nunca pararon con la pandemia, algunos siguieron, otros no siguieron. Empezamos una medicación para mejorarle la oportunidad de ovulación y le pedimos los exámenes. Este es el consentimiento informado que también la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Asistida, con nuestros abogados, logramos perfeccionar, y donde se le explicó a los pacientes que al presentar signos sugestivos de una infección por COVID o se produjera un estudio resultado positivo en la prueba específica, se debe analizar el conjunto del caso para determinar el riesgo-beneficio y la posibilidad de eventual aplazamiento o cancelación, el cual los pacientes firmaron. Entonces hasta ahí todos íbamos pues como muy tranquilos, estamos hablando de mayo, finales de este mes.
El examen de ella, muy bien, hisopado nasofaringio negativo, todos felices. Ahora el 27 de mayo del año 2020, estaba programada para captación para el 29, y oh sorpresa, el examen del caballero, hisopado nasofaringio positivo. Les cuento que hoy en Colombia hay 36.635 casos de positivos para COVID, hay 1.145 muertes, hay 13.638 recuperados y hay 386.938 muestras realizadas con el resultado. Estos son documentos de ahorita a las 5 de la tarde son la documentación de este momento. Estos pacientes son totalmente asintomáticos, no tienen ningún síntoma, niegan haber tenido contacto con alguna persona COVID positiva y hablan muchos de la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos. Recuerden entonces que las investigaciones en este momento hablan que la detección y la posibilidad de detección todavía no está inventada. La oportunidad de falsos positivos y falsos negativos se presentan. Esta curvita que ya la hemos visto 1000 veces habla que la mayoría de los pacientes asintomáticos que se presentan COVID positivo van a tener entre una y generalmente una semana antes de presentar algún tipo de síntomas, y hay muchos que nunca presentan síntomas y muy probablemente se presentarán así en nuestros centros de reproducción asistida o en sus diferentes consultorios, doctores. La Asociación Europea, no, Española, hace 4 días presentó estas recomendaciones para la seguridad y reducción de riesgos de la infección de coronavirus en las clínicas de reproducción asistida. Me parece bastante cómodo y ahora al final, si quieres, les paso la referencia para que los que no la tengan la lean. Es muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Pues el primer caso, lo más fácil sería cancelar totalmente el ciclo. La segunda sería preservación de ovocitos, es decir, captamos los ovocitos sabiendo que ella no tiene enfermedad, pero convive con alguien que salió positivo. Podríamos realizar el ciclo, vitrificar los embriones, transferencia diferida. ¿Hay un riesgo grande de contaminación del personal asistencial? No, desde que haya muy buenos elementos de protección personal, desde que se haga una técnica de anestesia muy adecuada, desde que se haga una valoración muy adecuada, el riesgo de contaminación del personal es muy bajo, pero es importante tenerlo en cuenta. Existe el riesgo de contaminación en el laboratorio, todavía no tenemos, es una enfermedad que lleva 5 o 6 meses, como esta SARS-2, no sabemos exactamente si se va a comportar igual que el MERS o se va a comportar que el otro coronavirus que había salido unos años antes, pero por ahora no sabemos si va a haber riesgo de lesión espermática o embriones. Enseguida le presento dos trabajos de investigación interesante. Hay riesgo psicológico, lo mencionaban ahora, del acompañamiento de estos pacientes, y hay riesgo legal, porque si usted no hace el procedimiento o lo hace en un tiempo inadecuado o no lo hace en el momento oportuno, pues también hay riesgos legales. Este es un algoritmo interesante, se ve muy grande, pero ya lo vamos a desglosar. Sale ahorita en la Asociación Española, el que salió hace 5 días. Dice entonces que antes de, cuando una paciente está pensando de que es positiva, lo ideal siempre sería aplazarla. Pero como no lo vamos a aplazar en este momento, porque la paciente era totalmente sin ninguna sospecha, ni en ella ni en su esposo, se puede iniciar la estimulación ovárica y lo ideal es hacer pruebas específicas desde que la haya. En algunos lugares es muy difícil conseguir PCR, hay algunas pruebas serológicas, hay algunas pruebas que tienen más falsos y otros más falsos positivos y falsos negativos. Lo ideal, lo que menciona la Liga, la Española, nos menciona de que si se puede hacer otro segundo examen en el momento en que empezó la estimulación ovárica, si sigue lo mismo, sin ningún tipo de sospecha, se puede seguir su medicamento. Si hay sospechas clínicas, hacer algún tipo de PCR, y si ya hay sospechas, pues lo ideal es valorar si seguimos adelante o lo cancelamos. Y en el último, pues ya en el momento en que estamos en la fase de transferencia embrionaria, pues es muy claro que si hay una enfermedad no se debe transferir para evitar, porque no sabemos hasta dónde va a llegar comprometido ese bebé o no, va a estar comprometido la integridad de esa pareja o de esa señora. Si no hay sospechas, podemos hacer una transferencia. La mayoría de las veces hablan de no transferencia en frescos, sino transferencia en vitrificados. ¿Qué hacemos entonces con ella? Pensamos en hacer una preservación de fertilidad con vitrificación de ovocitos. El 29 de mayo hicimos una captación ovocitaria con todas las normas de bioseguridad
El caballero no entró, el caballero está confinado en su casa. Hicimos todos los elementos de protección de nuestro grupo. Se le dio anestesia con sedación, evitando al máximo la producción de aerosoles. Se le hizo una explicación frente a los mismos para que se pueda manejar esa situación importante frente a los mismos. La potencialidad de contaminación de otros elementos vitrificados, pues la aseguramos utilizando un termo diferente con el ánimo de que no haya ningún riesgo frente al mismo, y vamos a pensar en una transferencia diferida, segura, dependiendo del estado del caballero frente al mismo como estado, cómo sigue su momento. Se ha visto entonces en este momento que el semen de algunas personas enfermas ha tenido presentación del coronavirus. En este estudio hubo de 50 pacientes, 38 pudieron tomar muestra, los otros 12 no pudieron tomar muestra, y encontraron 6 personas positivas en el semen. No sabemos si es solamente en el líquido seminal, probablemente sea así, parecido al HIV y algunas otras virus, y cuando hemos tenido este tipo de pacientes, pues los manejamos tratando de hacer en el laboratorio lavados frecuentes de ese semen y tratar al máximo de que no tengan plasma seminal. La placenta puede estar comprometida, y estudios importantes en los cuales se ven lesiones parecidas a las inflamaciones, como las pacientes que han tenido de pronto melanomas, varicela, inflamatorios severos. Se supone que no hay paso a nivel de la placenta, pero todavía es una situación que no es clara. Y este paciente, esta pareja, entonces, como les dijimos, hicimos una captación ovocitaria, preservamos sus ovocitos, sacamos 11 ovocitos maduros, los denudamos y están vitrificados en un termo con todas las oportunidades de que el caballero y la esposa se mejoren. Al señor le hicieron una segunda muestra el día de martes, hoy estamos a viernes, y esa muestra es negativa. La señora le hicieron una segunda muestra y es una muestra negativa. Vamos a esperar un tiempo prudencial, y si sigue ya negativo el señor, tomamos la muestra de su semen, descongelamos los ovocitos, los vamos a microinyectar, vamos a llevarlos a un día 5 de desarrollo embrionario, vamos a estudiarlos que no tengan ningún trastorno en cromosoma 21 ni ese gen específico mutante, y la sugerencia va a ser un transfer diferido 108 horas después, con el objeto de que ese endometrio funcione adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Esperamos las preguntas enseguida.